El poder y el miedo se han confabulado contra la justicia. El poder que cuando es absoluto es total, y hoy tenemos la suma del poder real y el poder político. Esto es lo grave que sucede en la Argentina. No hay un árbitro entre esos poderes. No compiten entre ellos, se suman y son tremendos. Por eso es que podemos tener esta locura que se ha vivido hoy en la República Argentina, que con los testimonios de Iguacel, un funcionario servil del gobierno, y Fariña, alguien que estando preso consiguió su libertad para declarar contra una expresidenta, esté sentada allí en el banquillo de los acusados. Bochornosa, vergonzosa, insosteniblemente. Todo es una enorme locura lo que hoy día ocurre con la justicia en la Argentina. Un poder que se lleva por delante todo, el poder y el miedo. El poder de Clarín y el gobierno. El poder de los medios y el poder del gobierno. Determinando que se haga un juicio que no podía ni empezar, que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene destino, que va a durar años, pero querían ahora, en tiempo de elecciones, en tiempo de definiciones de las listas. Y frente al poder, el miedo de la Corte Suprema de Justicia, que lo corrieron con el poncho, le dijeron de ninguna manera. Llamó el que les dije de Clarín, a Lorenzetti, a Hayton de Nolasco, y se terminó lo que era un acto aliviador de la Corte Suprema de Justicia para poder hablar de la misma. Y empezó el juicio, con todo el mamarracho que significa ese andamiaje televisivo que es en el que ellos confiaban. Bueno, no les está saliendo bien, porque ellos piensan que estos temas, ellos, estoy hablando del Grupo Clarín, piensan que son para ellos, que con la gente enloquecida y envenenada van a aumentar su rating. No lo consiguieron. Derrota aplastante, una vez más, una tras otra, y lo que viene, ni les cuento, en la programación de C5N. Viene Gustavo Silvestre, viene ADN, viene la realidad, viene lo que no se puede refutar, porque aquí no hay mentiras. Puede haber errores, equivocaciones, exageraciones, por supuesto, pero no hay mentiras. Y ellos son unos mentirosos. Ellos mienten porque tienen mucho poder y se parapetan detrás de la mentira y de ese poder. Es indignante lo que ocurre hoy en la Argentina. Un abogado con el recorrido y el prestigio del doctor Rusconi estaba tuiteando desde adentro del ámbito, del recinto donde se hacía el juicio, en la desesperación que le provocaba la impotencia que le gana a un hombre de la justicia. Y entonces escribía lo que aquí documentamos. Yo no podría decirlo más claro. ¡Qué vergüenza esta justicia y este gobierno! El doctor Maximiliano Rusconi, vamos rápido con eso porque tenemos bastante material escrito. El colmo de un juicio oral es que no te dejen hablar, no vamos a permitirlo. Le habían cerrado los micrófonos a todos los abogados, toda una gran vergüenza. Riesgo de lesión del Estado de Derecho, no, ya no es, ya es riesgo es destrucción. Llegamos tarde, demasiado preocupados por mezquindades políticas y electorales. Esto es lo que Maximiliano Rusconi escribía desde adentro. Hace un rato estuvo hablando con nosotros y todavía no se había calmado, porque es pena, es dolor, son hombres de la justicia, son personas que, como alguna vez uso de ejemplo, de metáfora, en las escalinatas de la querida Facultad de Derecho, les tiraban harina, los engrudaban, los corrían, jugaban con veinteañeros compañeros que estaban felices de que se habían recibido de abogados, nada menos. El amor a la justicia, al derecho, que es una ciencia maravillosa, los había llevado hasta ahí. ¿Dónde están? ¿Qué es ese tribunal de miedosos sentados ahí? Porque ellos, como la Corte Suprema, saben que el juicio es un dislate, un zafarrancho, un mamarracho, un mamotreto. Siga usted con otras palabras, porque todo eso será este juicio. Hoy conversamos hace un rato con Tuni Coleman. Con la primera respuesta ya tenemos un panorama de lo que sucedió. Él había titulado Una causa con un solo objetivo, en página 12. El juicio oral que arranca hoy es un punto alto de una causa que fue esencialmente una manipulación política. Esto es que esto no va a despegar o no despega porque la denuncia original es trucha. Básicamente porque cuando Javier Iguacel en 2016 asumió, mandó a hacer una auditoría y la auditoría concluyó que todo lo que
se pagó, se hizo. Lo que se demoró con alguna razón, tipo que apareció un caño de YPF o un cable de alta tensión o territorios o terrenos tomados, que las adjudicaciones estuvieron bien, o sea, que la causa nace mal de origen, es falsa de origen. Esto nos decía Tuni, entre tantas cosas, lea su nota de página porque es ejemplar, porque usted puede entender que una tras otra es una gran mentira y de ahí viene la impotencia. La frase en realidad es: cuando escasea la injusticia es un problema tener razón. Pero me gusta así, en la injusticia tener razón no importa. ¿A quién le importa de estos jueces, de estos medios de comunicación que llamamos dominantes, y yo me permito llamar diabólicos, esto que escribe Cristina Kirchner desde la desesperación, desde el desconsuelo de ver a dónde ha llegado el derecho? Ella también es abogada. No se trata de una denuncia original, sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armado por diputados de la coalición cívica, en las cuales Comodoro Pi se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz la sobreseyó por inexistencia de delito. Y dice más, para que se entienda, se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la Gobernación de la provincia. ¿Sabe usted que no hay un solo funcionario de la provincia que esté cuestionado en el juicio? Es de risa. Las pruebas por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto, aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la administración pública nacional y las decisiones administrativas dictadas por los jefes de gabinete. Una más. Como frutilla del postre, también utilizan la declaración del arrepentido Couchiado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D'Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores. Son dos los personajes. Podemos darle mitad de pantalla para cada uno porque son bastante conocidos, sobre todo Fariña. Ahí están, Iguacel y Fariña. Iguacel, un hombre de vialidad, que denuncia primero y después pide peritos que le dicen que no tiene ninguna razón en nada. Y Fariña, que estando preso quiere salir. Y como cualquier persona que quiere salir de la cárcel, no todos, pero son capaces de hacer cualquier cosa, quieren nada menos que la libertad. Ellos son los que sostienen esta causa brutal, tremenda, que como suele decirse no tiene ni pies ni cabeza y que ofende al derecho. Mencionó Cristina Fernández de Kirchner a D'Alessio y ahí viene toda la banda. Mire lo que han hecho por el juicio los medios de comunicación. Mire lo que es esto. Por eso la Corte no tuvo más remedio que dar lugar al miedo. Frenaría el juicio oral a Cristina, un sorpresivo pedido de la Corte, y ahí empezaban a darle con todo. Sigamos con otros títulos, todos los que tengamos uno tras otro, porque es tan solo como una referencia, como un recuerdo. Macri habla de impunidad Macri, y hubo amenazas a jueces que juzgan a Cristina. Estaban amenazando a los jueces que juzgan a Cristina. La Corte dio marcha atrás y el juicio contra Cristina arranca el martes. Siempre ellos allí dominando toda la situación. Y ahí están las fotos de ese dominio. En el juicio de represión ilegal, Milani se amparó en la obediencia debida. ¿Por qué está este título? Los expedientes del juicio a Cristina, abajo, volvieron al tribunal. Son miles de títulos. Ellos son los proveedores del miedo que vino a atenazar el comportamiento de los jueces. Muchos hablan de Macri, del gobierno. Insisto, ellos pasarán. Estos infames van a estar siempre. Estos son los que verdaderamente mandan. Estos sacaron sus títulos a millones de personas en todo el mundo. La Corte era un desastre porque había pedido el expediente, porque se sabe que el expediente es inválido por donde se lo pueda mirar desde el punto de vista jurídico. Entonces, no solamente le sacaron esos títulos, llamaron en forma directa, con todo el poder que ellos tienen, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si ellos no tienen coraje
por el miedo que les provoca la directiva de un diario, los títulos de un diario. ¿Qué podemos esperar de los otros jueces? Bueno, mencionaba Cristina Fernández de Kirchner a D'Alessio. Esto sí que vale. ¿Y sabe por qué vale? Porque esto está probado. Movistar confirmó el vínculo entre D'Alessio y Patricia Bullrich. La empresa telefónica aseguró que el contacto que el falso abogado tenía en celular es el de la ministra de Seguridad. Esto ya no tiene manera de refutarse. No es Patricia Bullrich cuando decía, ¿se acuerdan cuando decía Patricia Bullrich? No lo conozco, es un personaje raro. Mire los chats. Eso está confirmado ahora. Esto no es que le dicen hubo un sobreprecio y otro dice que no, y entonces tiene que venir un árbitro para determinar la verdad de la historia. Aquí es sencillo, están los chats, está la parte técnica, fundamentándolo, y están los autores de qué teléfono a qué teléfono se hablaba. Mire la carta de Movistar, demostrando que esto es tal como se lo estamos diciendo. En realidad, tal como lo sospechó y ahora lo confirma el juez Ramos Padilla. Los tweets de Cristina Fernández de Kirchner también aluden a quiénes son los acusadores. Dijo en algún momento, esto viene desde el año 2008, de gente de la coalición cívica. Igualmente, una vez más, y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí, pese a todo, volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Pi acusan y piden detenciones. Bueno, está hablando de Stornelli. El impresentable fiscal que exige que vengan a declarar a su juzgado, pero él no va a declarar ante el juez Ramos Padilla, porque sabe hasta dónde está implicado. Hasta las manos. Está en condiciones de no poder presentarse ante nadie como fiscal de la República. Los juicios deben buscar la verdad, pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la diputada Oliveto, alias Pau, y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa. El libro de Santoro está como parte de la causa. Y lo que dice Pau, Oliveto también. ¿De dónde viene lo de Pau? Veamos. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI que es de la línea de Angelici puro. Bueno, Pau, hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Romina, si son los que trabajan en línea directa con Carrió, Marcelo D'Alessio, yo hice cosas con ella y con Paulo Oliveto. Mira, Pau, bueno, Pau. Sí, yo lo conozco a D'Alessio, me habré reunido con él 3 o 4 veces en mi despacho. Él me llamó el viernes pasado, el viernes ese que salió la nota del cohete. Y un toquecito de Santoro, si fuera posible, mencionados como estaban en el tuit de Cristina Fernández, diciendo estos son los acusadores. Oliveto, D'Alessio, que aportó a Iguacel, Fariña y Santoro. ¿Está lo de Santoro? Escuchémoslo. Ahí está la foto. Y con eso alcanza. Ahí estaba con D'Alessio en plena celebración de algo. ¿Lo tenés? ¿Lo escuchamos? Yo a D'Alessio lo conocí hace 2 años. Me lo presentó un periodista de Policiales, que no voy a dar el nombre porque ahora aparece como La Mancha Venenosa. En ese momento yo estaba escribiendo el libro de la ruta de la efedrina y él se contactó conmigo para hablar del caso del triple crimen de General Rodríguez. D'Alessio. A partir de ahí, es una relación estrictamente periodística, a partir de ahí... Mañana termina el Festival de Cine Político. Si por algo hubiera querido tener menos trabajo, es para ver muchas películas. Fue excepcional. Un saludo para Clelia Isasmendi, para Nora Lafón, para todos los trabajadores de un festival que ha tenido, pese a que le quitaron el gomón, no se lo dieron, tuvieron que armarse de otro tipo de salas, como Leonardo Fabio, etcétera. Salió muy bien. Gente quedaba afuera siempre. Festival de Cine Político. De ahí vamos a tomar una de Leandro Martín Carvalho, el tráiler de una película excepcional que se llama exactamente Guerra Judicial en América Latina. Mire con atención. Esto es del Festival de Cine, pero también tiene mucho que ver con la tristeza de todo lo que estamos viviendo en la Argentina.
This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de las democracias y sobre todo del Estado de Derecho. And the violence inherent in the law for political ends. Judicializar la política. El poder judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. La justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente. Lula libre. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de Goebbels. Las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Cuidado. Con presos políticos y sin garantías mínimas. Es muy peligroso. Nuevo signo perverso de sus tiempos. Pero detrás de toda esta historia de la guerra judicial están los móviles, y los móviles son de carácter económico. Es una avanzada, una ola neoliberal que se ha llevado por delante a nuestra América Latina. Los que fueron incluidos están perdiendo sus derechos. Los que creyeron en comprar sus casas las están perdiendo. Los que tenían trabajo ya no lo tienen. Los que tenían un salario digno ya no cuentan con ese salario digno. Los que se podían jubilar ya no se pueden jubilar. Para hacer esto, ellos necesitan sacarse de encima a cierta gente que pensó la política para poder ayudar a los demás, para que el otro viva un poco mejor en un mundo capitalista que siempre es capitalista, y eso no nos lo vamos a poder sacar de encima. Por esto es que hacen lo que hacen. No es tan solo por el placer del poder, es porque tienen un plan económico. Podría llamarse el plan Cóndor económico, lo que llevan a cabo en este tiempo. Cristina Fernández de Kirchner, hoy llevada a juicio de una manera que subleva, que da mucha, pero mucha indignación, dice que todo es una cortina de humo para poder hacer esto que ustedes vieron recién, en una síntesis. Claramente no se trata de hacer justicia, solo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo. Mire lo que sucede en Alpargatas, en Catamarca, como nos cuenta Jorge González, un secretario. Alpargatas sigue desinvirtiendo. Ahora vende su planta textil en Catamarca. En 2018 decidió darle un giro a su negocio en Argentina y comenzó un fuerte ajuste. Bueno, ahora pasa esto que podemos escuchar. Más allá de que desaparece Alpargata y uno dice desgraciadamente, se lamenta, porque queda muchísima gente sin laburo, mucha gente en la calle, mucha gente sin ninguna orientación laboral. Tenemos un altísimo índice de desocupación. Lo único que hay para hacer en Catamarca, alguien que se queda sin laburo, es ir a vender tortilla, pan casero, churro, lo que fuese en la calle. Eso ha traído todo este bendito gobierno que tenemos de este presidente del turno, que ojalá el turno se le cumpla rápido y se vaya. Para llevar a cabo estas tropelías es que a través de sus medios culturizan la gente. Primero era contra el Estado, mientras llegan las elecciones, el Estado, etc. Este gobierno tiene más empleados en el Estado que el otro. ¿Lo puede creer?
o los planes sociales para los vagos. Este gobierno tiene 200.000 planes más que el otro gobierno, pero a la gente la enloquecieron. Le hablaban de los vagos para pensar que a ellos les estaban quitando algo. Ahora les quitan el trabajo, el salario. Mire lo que es esto. A pesar de la última actualización, el salario mínimo cayó 28% en 3 años. Están 12.500 pesos. Con 2 salarios, usted llega a 25.000. Y la canasta básica está en 29.000 y pico. Esta es la realidad. Pero para esto es que necesitan encarcelar, perseguir, estigmatizar los que piensan distinto y tenerlos bien controlados en la vereda de enfrente para que no puedan participar de los actos eleccionarios como le hicieron a Lula. En Tiempo Argentino leemos que pese al optimismo oficial, pronostican que la inflación seguirá elevada durante todo el año. Sí, porque cuando aparecen Sanleri y Duhovne para festejar que en vez de 4,7 era 3,4, eso festejaban, eso celebraban. Hoy cuando la doctora Julia Estrada hablaba del 4,6% de aumento de los precios mayoristas, ya se sabe que lo que se viene es mayor inflación todavía. Por eso cuando uno los escucha a ellos, sabe que al no tener razón, se tienen que valer de un juicio como el de este mediodía, con todo el armado mediático del periodismo infame, para que miremos para otro lado y no para donde tenemos que mirar. La inflación ha retomado un sendero descendente en abril. Ya en abril, los 2 elementos que contribuyeron a bajar la inflación en el último trimestre del año pasado volvieron a estar presentes. Por un lado, el gobierno nacional anunció que prácticamente no habrá nuevos aumentos. Ya desde hace varios meses ese proceso se ha detenido, ¿no? Entonces hubo una pérdida el año pasado. Hace varios meses que están dando la batalla los salarios contra la inflación. Ahora que se están cerrando las paritarias, pensamos que vamos a tener varios meses de recuperación del salario. ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? Mire lo que va a pasar con el gas ahora en el invierno. El servicio de gas va a sufrir 50% de aumento este invierno. El gobierno frizó tarifas, dice Crónica, pero arrastran otras subas como la del transporte y la distribución aplicada del producto. Y Pablo Cercovich, de Argentinos en Red, nos cuenta esto. Paso, paso, se viene otro ruidazo. Queremos denunciar hoy el aumento que va a impactar sobre los hogares de aproximadamente otro 50% sobre el mismo periodo del año pasado en el consumo de gas, y decir que está vigente la cautelar dictaminada por Alejo Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, para la que estamos haciendo una recogida de firmas de acogida a la cautelar, para que ningún hogar que lo necesite se quede sin este beneficio, prohibiendo el corte de suministro por falta de pago, de manera de preservar a los hogares más vulnerables. Si tienen tarifa social, es hora de acogerse, y si no, estamos en condiciones de inscribirlos en la tarifa social, aún haciendo cambios de titularidad. Así que invitamos a todas las agrupaciones territoriales, a todos los espacios a sumarse a esta campaña de medidores protegidos para darle cobertura a todos los hogares. Paso, 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 abajo el tarifazo, paso, paso, paso. Y luchan como pueden. ¿Sabe qué pocas herramientas? Esto que usted vio lo puede ver solamente en C5N. Donde más se les va a ocurrir, sí, darles la voz, por lo menos para que tengan este derecho al pataleo y se queden soñando en sus casas mientras ahora nos miran por televisión, que esto que han llevado a cabo algún efecto positivo puede tener. Uno no es demasiado optimista, pero hay que luchar siempre. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto está atrasado en sus cuentas? Lo que ha pasado con el salario, ¿a dónde lo ha llevado? Mire lo que es la morosidad. La suya, quizás, por lo menos la del 30% de la gente. Otra señal de la crisis. Llega a 30% la morosidad en el pago de las expensas. Cruzarse con los vecinos, cruzarse con el encargado del edificio, y todos saben que uno está debiendo y le da un poco de vergüenza, se pone mal. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasa? Bueno, por suerte, si hay comprensión, saben lo que le está ocurriendo. Un 30%, el aumento de los servicios, la paritaria,
fueron lo que más impactó en el bolsillo, dice BAE Negocios. Por supuesto, porque los encargados también tienen que comer y ellos tienen que ajustarse, no a la inflación, que es una cosa muy difícil, pero sí un poco más. 30% no puede pagar. Y mire lo que pasa con el tema de la pobreza. La pobreza, de la única manera que se la pueden sacar de encima es echándole la culpa a otro. Por ejemplo, Rodríguez Larreta a Vidal. ¿Usted puede creer que dice el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que la gente que duerme en las calles, etcétera, vienen a pasar el día a la ciudad? ¿Me lo puede creer? Y de paso le pega un golpecito a María Eugenia Vidal porque vienen del otro lado del riachuelo, de la General Paz. Vienen a pasar la noche, a pasar el día aquí en Buenos Aires, será porque hay más luces. Estas cosas nos pasan. Viene a pasar el día, que te viene de la provincia, a pasar el día, por ahí pedir en la calle y se vuelven. Gente durmiendo a la noche aumentó un poquito, pero lo que más aumentó es gente que viene a pasar el día, que viene de algún lugar del conurbano, pasa el día, se vuelven. Tenés muchos casos, te doy ejemplo, había un montón de personas viviendo en el Hotel Panamericano en La Puerta, ¿te acordás? Sí. Hasta hace un par de semanas tenían domicilio en provincia. Entre ellos tenían domicilio en provincia, no son nuestros, no es nuestro problema. Cada cual tiene sus pobres. Es demencial lo que nos pasa. Me causa gracia porque sé que a usted también, de alguna forma, eso de venir a pasar el día, pobrecitos, vienen a pasar el día en la ciudad de Buenos Aires. ¿Será que es más acogedora o algo por el estilo? Claudia Enrich, de Gente en la Calle, nos dice qué es lo que pasa. Ustedes no pueden decir que hay personas que vienen a pasar el día y que no están en situación de calle. Hemos relevado en el año 2017 un 62% de personas en situación de calle que nacieron en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este año hemos relevado la misma cantidad en cuanto a porcentaje, pero han superado ampliamente la cantidad de gente en situación de calle que esperábamos encontrar, a pesar de sus políticas represivas, porque ustedes utilizaron sus herramientas para sacar a las personas en situación de calle de nuestra vista, las han reprimido y las han desalojado a la calle. Irónicamente como ustedes, perversamente como ustedes, violentamente como ustedes, esta gente sigue estando en situación de calle y se han sumado muchos nuevos pobres. Tampoco le va demasiado bien a los que están mejor o han estado mejor. Porque miren lo que pasa con el tema de los autos. Le vamos a dar 3 noticias sueltas. Un desplome en compras de auto con crédito prendario. 56% cayó en abril. La siguiente, por favor. Las concesionarias que son demandadas, demandan a concesionarias para que retrotraigan valores de las cuotas de planes de ahorro. En algunos casos las subas superan el 500%. Reclamos hay en Capital, en San Luis, en Córdoba, en Río Negro. Y después las ventas de los 0 kilómetros. Mire, esta es de Clarín. No puede ocultarse porque además, será que sus anunciantes un poco se quejan, mirá lo que nos está pasando. En Chevrolet estiman que las ventas serán las más bajas en 13 años. Podemos tomar 1000 actividades, me voy a despedir con la actividad metalúrgica. Lo que ha caído en la comparación de un año a otro, el mismo mes, año diferente. La actividad metalúrgica ha caído un 8,7%, muy lejos del rebote que ve el gobierno, que ven San Leris y Duhovne con sus caras de Duhovne. Así está la historia. No sé si tengo tiempo para saludar a los colegas de la televisión pública, que como siempre lo están pasando muy mal. Canalla Lombardi, manejando toda esa historia. El primero de los canallas que escribió contra el anuncio que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, porque dijo, ¿quién es el más canalla de todo? ¿Quién va a ser el primero en lanzarse a decir que esto es igual a Perón Cámpora y que trajo a Videla? Tenía que ser Lombardi. Bueno, ese es el personaje a cargo del cual están los trabajadores, por ejemplo, de la televisión pública, y nos cuentan lo que les sucede. Desde las PASO y las elecciones a presidente, la gerencia del noticiero de la televisión pública, a cargo de Néstor Esclausero, decidió incorporar comisarios políticos a las distintas ediciones del noticiero para realizar tareas similares a las que hacen los jefes sin concurso público, como lo establece la ley.
La situación se agrava aún más, dado que hace algunas semanas el gerente decidió desplazar de la conducción de los noticieros a los periodistas que desde hace años realizan esa función. Desde 2016... Esto es lo que le está pasando. Este es Clausero Efopea. Efopea es Santoro. Santoro, Clausero, Fopea. Periodismo en la República Argentina. Periodismo dominante, porque ellos integran, por supuesto, toda esa runfla que tanto daño nos hace cada día, que arma los juicios, los televisa, los comenta, estigmatiza, persigue, va de Seychelles a Las Vegas, de Las Vegas a Bahía Blanca, nunca consigue demostrar nada, pero nos mantiene muy entretenidos, con excavadores en la Patagonia, con Paul Singer buscando plata en Las Vegas, nunca encuentran absolutamente nada, pero sí tenemos un entretenimiento y un show, porque el show debe continuar, y debe continuar con los personajes más malignos que hayamos podido conseguir en el periodismo del país. La columna sigue mañana, pero el noticiero ahora.